application checkpointing. Ya está. Esa es la técnica que querías estar usando en todo tu código que seguro que no haces. Si quieres saber más, puedes seguir viendo el video. Si no, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¿Qué es checkpointing? Aquí Wikipedia lo explica muy fácilmente. Una técnica para fault tolerance en sistemas de computación. Y simplemente consiste en guardar un snapshot de una aplicación, del estado de una aplicación, y reiniciar en caso de que fracase, de que falle. Hay mucha más información acerca de esto acá. Lo vamos a ver después, pero vamos a verlo con un ejemplito. Ejemplo muy fácil. Tenemos una función, llama trabajo, corre en un loop hasta 10. El trabajo, nuestro grandioso time.sleep, aquí. Y cada vez que hacemos una iteración, grabamos un archivo muy fácil. Al final imprimimos work done y llamamos la función. ¿Qué pasa? Vamos a llamar esta función aquí. Voy a primero activar el environment y la vamos a llamar Python example. Este es file base, sin nada de checkpoints todavía. Listo. Empezamos, terminamos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Termina el trabajo. Y si vemos nuestro archivo, catexample.file, claro, lo grabo perfecto. Vamos a borrarlo. De momento, perdón esto. Claramente tuve problemas con mi Vim ahí. File.txt, listo. ¿Qué pasa si en cualquier momento de este procesamiento de nuestro grandioso trabajo falla algo, ¿cierto? Volvemos a llamar Python aquí. Eventualmente, cuando pase el error, va a fallar la aplicación, vamos a perder el proceso. Y si yo lo vuelvo a llamar, pues va a volver a empezar de cero, ¿cierto? Esto pues obviamente no es ideal. Y aún más grave, el archivo que estábamos guardando, pues se corrompe, ¿no? Se corrompe porque procesamos los mismos datos varias veces. 0 se procesó varias veces, 1 se procesó 2 veces, lo mismo hasta el 3. Listo. Esto es algo muy común, pasa en cualquier tipo de código, no solo cuando estamos grabando archivos, pero sino también cuando estamos haciendo cómputo de cualquier aplicación. Vamos a hacer un ejemplito después. Y nada, es algo muy común, ¿cierto? La solución de mucha gente es hacer un retry, ¿verdad? Entonces vamos a ver el caso con una librería de Python que es Tenacity, ¿sí? La importamos y le hacemos un retry, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Pues lo mismo que estaba pasando antes. Vamos a hacer el ejemplo del archivo base con retries y efectivamente va a intentarlo varias veces. Y en este caso, el default de Tenacity es intentarlo hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Esto a veces soluciona el problema porque pues obviamente en este caso no lo va a solucionar porque siempre va a fallar. Pero en algunos casos en que esto no sea así, simplemente sea un HTTP request que falla de vez en cuando, pues volver a empezar puede llegar a funcionar. Podemos escribir alguna lógica para borrar el archivo y empezarlo de cero. Así evitamos que el archivo se corrompa. Pero bueno, no es como lo ideal, ¿verdad? Los retries son muy buenos, pero sin algo extra los retries no terminan de andar, ¿sí? Y ahí es donde entra el application checkpointing. Es algo que yo utilizo bastante, que me he dado cuenta que mucha gente no termina de utilizar. Y vamos a verlo con el archivo de ejemplo de checkpoint example, donde se encuentra. Exacto, este mismo. Listo. Vamos a ignorar la implementación, ya la vamos a ver después, la implementación de este módulo checkpoint. Simplemente lo que vamos a hacer es ver cómo podría llegar a utilizarse. Básicamente es un decorator de Python, ¿sí? Lo vemos acá. Este decorator va a pasarme un argumento de checkpoint, ¿sí? Y ese argumento de checkpoint tiene ciertos attributes que yo puedo coger acá para iterar mi ciclo, ¿sí? Y pues esto puede funcionar con iteraciones, que es lo más común, pero no necesariamente tiene que ser con iteraciones. En vez de retornar algo y grabar el archivo yo mismo, le paso un argumento a mi función y esto es opcional, no tengo que pasárselo, pero si se lo paso, va a grabar el valor que se hace yield en este generator al archivo, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo antes. Básicamente va a hacer este pedazo por mí. Simplemente hacer un print y imaginémonos que después, en este caso de que se procese el número 4, sale una excepción, ¿verdad? Entonces vamos a venir acá al ejemplo otra vez, vamos a borrar el example file y vamos a llamar el example
file con checkpoint. ¿Sí? Va a llegar a 4, va a fallar. Esto no cambia nada. Igual que el ejemplo anterior, cuando llegamos a 4 fracasa, falla el código. Pero si lo vuelvo a llamar, nos vamos a dar cuenta que no vuelve a empezar desde 0, sino que empieza desde 5, que fue el último valor que no se procesó de mi lista de 0 a 10. Y eventualmente termina el trabajo. Y como termina, pues puedo ver que mi archivo final se procesó de 0 a 10. A 0 a 9, perdón. Los 10 ítems se procesaron correctamente. Buenísimo, ¿verdad? No tuve que hacer absolutamente nada. Simplemente correrlo varias veces. Lo que significa que si hago un retry con checkpoints, entonces si hago lo mismo, simplemente el mismo código que tenemos ahorita, simplemente importo tenacity, le añado retry, va a correr automáticamente sin ningún error. Entonces borro el archivo otra vez y corro el example file checkpoint con retries. Es este que tenemos al lado. Va a correr, va a fracasar, no pasa nada. El retry lo vuelve a intentar y gracias a que tenemos un checkpoint se procesaron los datos exactamente como queríamos. Llegó a 4, fracasó, siguió desde que fracasa. Entonces sigue con el siguiente, 5, 6, 7, 8, 9 y termina. Perfecto, buenísimo. Solo con un par de decorators y cambiar muy poquito código en la línea 13 acá y en la declaración de la función, simplemente no sé qué, 3, 4 líneas de código cambiamos y la aplicación se volvió mucho más robusta, mucho más fault tolerant y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que hace uno cuando no utiliza esto, verdad? Cuando no utiliza esto, uno después viene acá y dice, no, if I es menor que 4, pues continue, ¿verdad? Está bien, he hecho esto yo 1.000.000 de veces y lo seguiré haciendo, no pasa nada. Pero podemos evitarnos ese trabajo si usamos checkpoints desde el principio. Y como vemos en Python, pues hay formas de hacerlo muy, muy sencillas. Último ejemplo. Antes de ver un poquito el código, que no vamos a entrar mucho en el código. Vamos a ver la parte de checkpoint, el example de el state. Example state. Ok. ¿Qué pasa cuando no queremos, no estamos creando particularmente un archivo? Es un trabajo bastante común, pero digamos que no lo estamos haciendo. Digamos que queremos contar hasta 10 en este caso. Pero bueno, es un ejemplo tonto, pero bueno, imaginemos que estamos haciendo un cómputo más pesado. Definimos un data class, que es nuestro estado. Lo mismo, vamos a contar hasta 10, vamos a iterar hasta 10. Y vamos a decirle a nuestro decorator que tenemos un estado, básicamente. Ese es el argumento inicial, el de default. Y nuestro decorator, si pasamos un argumento a la función de decorator, él nos va a llamar la función de work con dos arguments. El primero es el estado, pero ya es una instanciación de ese estado. Y el otro va a ser el checkpoint como tal, el mismo que ya habíamos venido utilizando, que hacemos checkpoint.startFrom y iteramos desde ahí, ¿sí? El checkpoint tiene otro par de valores extra como el status. Entonces podemos ver si ya acabó o si no. Y de nuevo, el valor de iniciar desde donde quiero empezar a iniciar a trabajar y procesarlo. Listo. Lo que estamos haciendo acá es que el estado.count es igual al estado.count más 1. Entonces simplemente vamos a contar hasta 10. Pero bueno, en este data class podríamos poner básicamente lo que sea. Y dependiendo de la implementación del checkpoint, en este caso ya vamos a ver simplemente graba un JSON. Entonces tiene que ser tipos básicos. Pero bueno, se puede hacer de muchas maneras. Vamos a grabar eso a un punto JSON y va a continuar desde ahí. Entonces miremos este ejemplo cómo funciona. Python example, este es state. Va a empezar a trabajar desde 0, va a procesar hasta 3, 4, falla, ¿sí? Y va a decir, ok, ¿qué pasa si lo vuelvo a correr? Va a empezar a trabajar desde 5, 6, 7, 8, 9, ¡pum! Terminó. Yo devuelvo el valor del estado al final y acá podría yo devolver cualquier cosa. Podría devolver simplemente el count y podría ser mejor en este caso, pero bueno, no importa. Devuelvo el estado total, ¿sí? La instancia de mi clase de estado de arriba. Y simplemente imprimo el valor final y vamos a darnos cuenta que es 10. Entonces,
se guardó el valor en el checkpoint y de hecho podemos ver el checkpoint en checkpoint.json y podemos ver varias cosas. Él guardó el estado, ¿sí? Como dije, está serializándolo en JSON, nada raro. Vemos que guardó el last item, vemos que guardó el timestamp, vemos que guardó el estado y vemos que guardó un hash de la función. Y esto ya es una implementación como tal de la que yo me inventé para este ejemplo, para este video, pero puede ser cualquier cosa. Con esta función, con ese hash de la función, si yo cambio cualquier cosa, si yo cambio aquí print 1, no importa lo que sea, o cualquiera, o simplemente a igual a 1, pues Python va a darme otro hash y va a volver a empezar. De hecho, esto es un buen ejemplo, no lo probamos, pero acá pasa exactamente lo mismo que antes. Y si corro esta valor otra vez, él ya sabe que terminé, él ya sabe que en la función no cambió, ya sabe que procesé todos los datos y simplemente sabe que el status es done, pues simplemente vamos a devolver. Es más, acá tengo un error. Acá devolvería devolver el state. ¿Sí? Entonces ya sabe que la función es la que es, precisamente. Listo. Eso es todos los ejemplos. Si no quieren ver la implementación, hasta acá pueden llegar al video también. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces cómo se implementa esto un poquito. No vamos a pasar mucho tiempo acá, pero bueno, para que se den una idea de cómo lo implementé yo y mi recomendación de cómo utilizar esta clase y si recomiendo utilizarla. Un data class de un checkpoint que tiene un genérico, entonces el estado va a poder ser cualquier T. ¿Sí? Cualquier clase T. Acá es donde está el data class que definimos. Entonces, en este caso, T va a ser este state. Y los atributos que vimos que se serializan, ¿verdad? El function hash, timestamp, start from, last item, todo muy bonito. Y ya en el decorator, pues es un decorator de Python normal, tampoco es algo muy complicado. Un decorator en Python es una función que retorna otra función y le aplica cambios, básicamente. Entonces, esta es la función que estamos para hacer el wrapper, que es la que se devuelve al final. Nada, hacemos cosas de logs para hacerlo un poco mejor, para ver las cosas, por ejemplo, que estamos viendo aquí. Hacemos lo del hash que estaba diciendo. Entonces, si el hash es diferente, pues iniciamos los datos desde cero. Pero si el hash es el mismo, pues hacemos un poco de lógica. Si tenemos un estado, pues lo iniciamos. Y si no, pues es nada, está vacío. Ups. Iniciamos un checkpoint, que fue la clase que vimos ahorita. Y acá Newbie me está fallando un poco. Pido perdón por eso. Me está fallando un poco toda tanto nested. Se podría escribir mejor este código. Da igual. Miramos si el checkpoint es done. Y nada, simplemente serializamos estos valores, básicamente. No es nada del otro mundo. Simplemente aquí la parte clave, digamos, es este try. Entonces, ese try con este while true. Entonces, iniciamos el generator, guardamos el valor final por si acaso, iniciamos un while true. Acá hay una parte interesante que es que necesitamos ver y atrapar cuando sea un stop iteration, y eso es para que cuando un iterator retorna, se llama esa excepción. Es algo raro de Python, la verdad, pero así funciona. Entonces, para eso hacemos este stop iteration acá, para eso lo atrapamos. Nada, si tenemos un output y se hace yield de algún valor, pues se graba. Si no, pues no. El checkpoint se le añade last item más 1, así más o menos sé desde cuándo voy a, bueno, exactamente sé desde cuándo voy a iniciar si falla algo. Y nada, grabamos el checkpoint cada cierta frecuencia. Por defecto se graba cada iteración. Se marca como terminado cuando termina la función y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. Por eso decía que la implementación un poco da igual. ¿Cómo utilizo yo esto? Muchas veces este ejemplo base no termina de ser suficiente para ejemplos más puntuales. Si bien mostré ejemplos bastante sencillos, lo que yo hice fue que creé una mini librería y básicamente yo este código lo he escrito miles de veces y lo que siempre hago es que lo copio, lo pego y lo modifico un poco. Así que un poco empecé este libdani como una colección de librerías de Python que utilizo. La primera es esta de Checkpoint
Y en el README digo, básicamente esto lo puedes instalar como pip install libdani, pero la mayoría están diseñadas para copiar y pegarse. Entonces vienes aquí, copias este directorio, lo pegas en el tuyo y lo modificas. Borras los ejemplos y ya está, no pasa nada. Y este código es el mismo que acabamos de ver. Entonces así utilizo yo esto. Copio, pego esto, modifico las cosas que necesite. Por ejemplo, podemos hacer que grabe a no un archivo, el estado, sino que grabe a un Redis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces así podemos hacer cosas mucho más fault tolerant y correrlo en otras servidores que no sea mi computador. Pero en general, cuando necesito iterar, por ejemplo, a 1000 requests de una API, ¿sí? Algo va a fallar. Autenticación, el token expira, algún timeout, la conexión, la VPN se me va. Pasan cosas malas, siempre. Nunca pasa una cosa buena. Si le añado el checkpoint y añado un retry, puedo correr el proceso, dejarlo corriendo y sé que hay una gran probabilidad de que a menos que pase algo muy grave, que igual no iba a funcionar, pues el proceso termine. Y si pasa algo muy grave, sé que puedo iniciar desde los 500 que ya procesé y después proceso los otros 500. ¿Sí? Entonces no pierdo tiempo, no me cuesta mucho. Por ejemplo, usé esto hace poco para procesar repos con un LLM. Entonces, bueno, eso me costaba dinero porque pues necesitaba el API de OpenAPI y pues me ahorré, nada, no mucho porque no cuesta, pero me ahorré algo de dinero en el API de OpenAPI. De OpenAI, perdón. Entonces, nada, es algo que utilizo bastante y recomiendo que también lo utilicen en sus propios códigos. Bueno, uno podría pensar, ¿por qué no hacer esto para más que una función? ¿Por qué no hacerlo para todo un proceso? ¿Sí? ¿Por qué no serializar toda la memoria de el proceso de Python y cuando falla la ejecución, pues grabarla a disco y leer de ahí? Bueno, pues CRIU aparentemente es uno de los proyectos que intenta hacer algo parecido. Anda esto, probablemente no mucho, la verdad, pero no sé, si alguien lo ha probado, déjeme saberlo. Pero bueno, coge aparentemente un container o una aplicación y guarda un checkpoint del estado al disco y reinicia desde ahí. Eh, en general, si el procesador puede hacer esto con los registros cuando cambia de ejecución entre threads y procesos, pues uno podría pensar que se podría implementar esto, ¿no? Obviamente no debe ser nada sencillo, pero nada, se podría implementar, me imagino. Lo otro es aplicaciones o frameworks como Metaflow, que son más de data engineering, entonces pues por eso yo los he utilizado. Y no son frameworks de simplemente checkpointing, tienen muchas más funcionalidades, pero utiliza un poco esos conceptos para reiniciar procesos desde ciertas checkpoints o ciertos steps. Y entonces estos son pipelines de varios procesos y que pueden correr en diferentes lugares. Entonces cada proceso pues tanto o retorna a un estado o guarda archivos y las dependencias de ese pues pueden utilizar lo que se grabó como input. Entonces Metaflow y Daxter son herramientas que también utilizan conceptos parecidos. Y bueno, nada, eso era todo lo que quería mostrar. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.